hasta la fecha, el sistema ese feudal de señorío y tal, eso había que liquidarlo y había que instaurar la propiedad privada tal y como la entendemos hoy día, que uno era el dueño de una finca, podía sembrar lo que quisiera, podía venderla, enajenarla, lo que tú quisieras, porque antes casi todas las fincas estaban lo que se llamaba en manos muertas. En manos muertas quiere decir que estaban en manos de aristócratas, de nobles, o en manos de la iglesia, o en manos de la corona, pero no se podían transmitir, ni enajenar, ni nada, ¿no? Y entonces, pues, lo que se pretendía era dar un impulso a la economía nacional. Con este decreto, lo que se quería también era poner en labor todas esas tierras y, de alguna manera, compensar a los veteranos de guerra. Entonces, pensemos, hace 200 años, cuando se acabó la guerra contra los franceses, no había pensiones de ninguna clase y había gente que se había sacrificado por la patria, que había entregado su salud de alguna manera y tal. Entonces, para pagar esas pensiones y tal, se pensó en pequeñas parcelas, repartirlas entre la gente y además así fomentar la riqueza nacional. Total, eso se le pegó a la gente de Baena al oído, y entonces digo, bueno, pues en lugar de un monte comunal, pues lo que pretendemos es que nos repartan el monte. Y empezó ya a generarse la idea, la necesidad de repartir el monte. Pero ¿qué es lo que pasa? Enseguida, estamos hablando de 1813, en 1814 viene la reacción absolutista, cuando Fernando VII vuelve a España, después de haber estado en Francia, restaura la monarquía absoluta, el carácter absoluto, y declara nulo y sin ningún valor todo lo efectuado por las Cortes de Cádiz. Pero ya de alguna manera eso era querer volver atrás en la historia no tiene vuelta atrás. Y eso ya caló en los vecinos de Baena y se les pegó al oído lo del reparto. Y ahí en el reparto es donde entra otra vez en conflicto los roceros, los pobladores del monte, con los vecinos de Baena. Se decide en 1820, se decide repartir el monte. En 1821 se acuerda definitivamente, pero claro, no había, además la forma de repartirlo era una forma, si lo vemos ahora, un poco absurda, porque en lugar, aquello no fue una reforma agraria. En una reforma agraria se pretende dar trabajo o repartir la tierra entre los elementos, digamos, productivos y de alguna manera impartir justicia o hacer un reparto social. En este caso se trataba de un reparto lineal entre todos los vecinos de Baena. En concreto, estaban censados 3.831 vecinos y se trataba de repartir la tierra entre todos ellos. Pero claro, el problema era que allí, en el Monte Orquera, había una serie de personas, en concreto había unos 150 vecinos. Cuando digo vecinos no estoy diciendo habitantes. Cuando decimos vecinos, en esta época nos estamos refiriendo a cabezas de familia. Porque antes, cuando se efectuaba un censo, no se computaban todos los individuos. O sea, la población exacta de Nueva Cartilla en aquella época no lo sabemos. Sabemos el número de vecinos que había. Había 156 en concreto, que se supone que sería en torno a las 500, 600 personas. ¿Por qué? Porque los núcleos familiares tampoco eran muy... no pensemos que tenían cada uno así, a lo mejor habría uno que tenía 4, 5 o 6 hijos, pero había algunos que tenían 1 o 2 hijos, y también los colonos que se arriesgaban a esa vida tan dura que se llevaba en el monte, pues eran normalmente gente joven y que todavía no tenía una familia consolidada de 5 o 6 hijos, sino que tenían a lo mejor 2 o 3 hijos y tal. Y también pensemos en la mortandad que había en aquel tiempo, que entonces el que tenía una prole de 5 o 6 hijos normalmente había perdido alguno en la niñez, ¿eh? Bueno, pues total, que cuando se hace el reparto no se tuvo en cuenta a la hora de efectuarlo que no se podía repartir. Bueno, primero hubo que medir todo en el Monte Orquera, parcelarlo entre 1.894 suertes que se le daban, que eran las parcelas resultantes, medirlo, marcarlo con hitos o mojones cada parcela. Eso fue un trabajo ingente.
pero lo que no se tuvo en cuenta fue que allí había gente que estaba, tenía sus contratos de arrendamiento, que eran los roceros, estaban labrando aquello y no se les tuvo en cuenta a la hora de nada. Entonces, como hechos consumados ya después del sorteo, los vecinos de Baena, dada su mala relación con los roceros que arrastraban de siglos, ya digo porque los de Baena despreciaban a los de Cartella, los de Cartella obviamente, o los del Monte Orquera, no apreciaban a los de Baena en correspondencia, ¿no? O sea, había un pésimo entendimiento entre las dos partes. Los de Cartella en el fondo lo que querían era que se les dejara seguir en sus tierras, pero claro, ellos eran meros arrendatarios, los titulares, los dueños de la finca del monte eran los vecinos de Baena. Total, hubo ahí unos primeros enfrentamientos, no llegaron los enfrentamientos a generar violencia, a generar víctimas mortales y tal, pero sí que se generó una situación muy explosiva. A todo esto nos encontramos en una época histórica que era el trienio liberal, que se extiende desde el año 1820 a 1823. Y en ese periodo de tiempo, pues surge un ente administrativo nuevo, que eran las diputaciones provinciales, y los roceros, los pobladores del monte, encontraron cobijo y auxilio en el nuevo ente, la Diputación Provincial. En todo el conflicto con Baena, entre los roceros, la Diputación se puso de parte de los pobladores del monte, y los de Baena directamente lo que querían era expulsarlos a sus pueblos de procedencia. Pero claro, sus pueblos de procedencia, que eran los pueblos limítrofes, pues muchos ya no se sentían vecinos de allí, de su pueblo de procedencia, se sentían del monte, no se sentían de cualquier otro sitio. Y entonces lo que pretendían ellos de la Diputación era que se fundara una aldea, que se creara una aldea, concretamente, les decían la aldea de San Pedro del Monte Orquera, ¿verdad? Y esa era su principal pretensión, y eso fue lo que defendieron en su momento. Y su portavoz, el que le hizo la gestión más importante en todo eso, fue el Marqués de Cabriñana, en 1821, que el 30 de noviembre de ese año convocó un cabildo abierto en la ciudad de Baena, y los propios vecinos ya, él los convenció para que dieran su consentimiento a la fundación de una aldea contra su primitiva intención, que era barrer a los vecinos de Baena. Y ahí se funda la aldea oficialmente. Hay un acta del Cabildo o Ayuntamiento de Baena del 30 de noviembre de 1821 que data perfectamente todo eso, todo lo acontecido. Hay otro acta posterior de 2 días, que es cuando, el 2 de diciembre de 1821, que es cuando se le da el nombre a esa nueva población, que era Decisión, y se decide dónde va a ubicarse, que era donde está ubicado actualmente. Y hay 2 personajes fundamentales en la fundación de Nueva Cartella, que es el Marqués de Cabriñana, que era el representante de la Diputación Provincial, y don Diego Carro, que era un clérigo de Baena, un clérigo liberal muy ilustrado, que tenía allí una academia de enseñanza en Baena, que fue el que se prestó a auxiliar a estos primitivos pobladores, que eran analfabetos en su inmensa mayoría, y hacer todas las gestiones para que se fuera el pueblo desarrollando. Entonces, en realidad, a este segundo es al que de siempre se le ha atribuido el mérito de la fundación de Nueva Cartella, don Diego Carro y Díaz, que se llamaba, y se ha ignorado de alguna manera el papel del Marqués de Cabriñana. De otras cosas, se ignoró porque con el cambio de régimen que hubo a los 2 años de fundarse el pueblo, otra vez al absolutismo, pues se postergó al Marqués de Cabriñana porque era un destacado liberal de la época. Ahí se funda el pueblo y empiezan los primeros enfrentamientos con Baena. Enfrentamientos primero dialécticos, luego ya casi pasando a las manos, y empieza
a poblarse el pueblo de colonos, de los que habían sido adjudicatarios de las suertes del pueblo, como de las suertes de tierra, quiero decir, ¿no? Y Nueva Cartella pues va creciendo paulatinamente hasta que en el año 1828 pues se aprueba por el rey Fernando VII el repartimiento del Monte Orquera, que se llamaba, y se da a Nueva Cartella el Estatuto de Nueva Población. El Estatuto de Nueva Población era el mismo del que disfrutaban poblaciones como la Carlota, la Luisiana, la Carolina, que eran poblaciones que se fundaron en el año 1767 por Carlos III, y ese estatuto implicaba la concesión de beneficios fiscales. Durante 10 años estaban exentos de pagar impuestos los que se establecieran allí, e implicaban sobre todo libertad económica que no tenían los pueblos de los alrededores, porque, por ejemplo, en Baena, o en la mayoría de los pueblos por ahí, el molino de aceite y el molino de harina, uno no podía moler el trigo o la aceituna donde uno quería, tenía uno que moler en el molino del señor. Y si el molino del señor no daba abasto para moler, pues no tenía donde moler aceite. O sea, quiere decir que había una serie de cortapisas para la economía que no existía en el caso de tener el Estatuto de Nueva Población. Se da a Nueva Cartella el Estatuto de Nueva Población en 1828, cuando empieza el despegue de Nueva Cartella. En 1828, Nueva Cartella pues podría tener en torno a unos 700 habitantes o por ahí, y cuando ya se le da este estatuto y hay seguridad jurídica, que es muy importante el tema de la seguridad jurídica, porque si no hay seguridad jurídica la gente no invierte y la gente, o sea, el tráfico jurídico queda totalmente detenido, Y a raíz de entonces fue cuando Cartella empezó a crecer. Hubo, bueno, de los adjudicatarios de la suerte del sorteo que se celebró el 16 de agosto de 1821, los vecinos de Baena, la inmensa mayoría, que eran 3.800 y pico, la inmensa mayoría vendió su suerte, vendió sus tierras, porque un jornalero de Baena, por ejemplo, si le había adjudicado una parcela de 3 fanegas de tierra situada en el Monte Orquera, que a lo mejor estaba a 15 kilómetros, él no podía labrar en absoluto. Primero, que en aquel tiempo muchísimos jornaleros eran tan pobres que no tenían ninguna mera, vamos, no tenían el más mínimo utensilio para poner en producción la tierra. Hubo casos que esa tierra esa suerte de tierra que les tocó, algunos lo cambiaron por una botella de vino, otros lo cambiaban por un cigarro, y eso un poco me recuerda lo que pasó en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética se desmontó en el año 1990 aproximadamente. Ustedes saben que, bueno, la antigua Unión Soviética, lo que es Rusia, es un país con una riqueza natural e industrial inmensa, ¿no? Bueno, pues lo hicieron así por el estilo, repartieron correspondiente a cada ruso una especie de bono, de ticket o lo que sea, valorado en tal, pero los oligarcas fueron los que se hicieron con eso a precio de saldo por una botella, igual que pasó en el Monte Orquera, Y hubo también en el Monte Orquera una concentración de riqueza tremenda. En principio, en lugar de lo que se pretendía era darle a los trabajadores, a los jornaleros de Baena, un medio de vida para que no pasaran hambre. Esto les duró nada, porque ya digo, la inmensa mayoría se desprendieron rápidamente de eso. En cambio, los colonos que había en el Monte Orquera, esos sí que le sacaron partido a las tierras que se le adjudicaron, se quedaron por allí viviendo y se generaron, a partir de aquel momento se generaron ya poblaciones agrícolas o sea, producciones más desarrolladas. Se puso en producción el monte, se liberalizó en el sentido de que ya no podías plantar el cultivo que quisieras, que antes no se podía, donde no regía el Estatuto de Nuevas Poblaciones. Tú tenías que plantar lo que te decía el señor de tu territorio, el señor, en este caso el duque de Sesa en Baena. Y esto atrajo capitales principalmente de Baena y de los pueblos de los alrededores, capitales en forma de inversión de tierra, o sea, de inversión en tierra. Y en Nueva Cartella, por ejemplo, se daba el caso en la parte de las cumbres y tal, que había gente de Baena que cogió bastantes parcelas y lo que hacía era darla a media a alguien de allí, del pueblo, y
desbrozaban y montaban y plantaban, que digo yo, 4 fanegas de olivar, lo plantaban, y al final 50% para uno, 50% para otro. Y eso pues creó una generación de riqueza inédita en la época. Además, comparando los censos de población de Nueva Cartella con el resto de poblaciones, vemos que Nueva Cartella a partir de 1840 tuvo un crecimiento espectacular. En concreto, en 1840 tenía, creo recordar, 1088 habitantes, y a la vuelta de 60 años tenía 3000 habitantes. La Carlota, por ejemplo, por poner un caso de un pueblo fundado unos años antes que Nueva Cartella, la Carlota teniendo, o la Carolina, o la Luisiana, teniendo el apoyo decidido de la corona que le daba a los colonos, que los colonos que trajeron, por ejemplo, de Alemania, de Suiza, de Flandes y tal, la corona les montaba la labor, le daba una parcela aproximadamente de 50 fanegas de tierra, le daba 2 vacas, una cabra, les daba un arado, en fin, los ponía en marcha. En Nueva Cartella, sin tener nada de esa ayuda, Nueva Cartella en cuestión de 60 años triplicó su población. En cambio, la Carlota o los pueblos de nuevas poblaciones que había por allí simplemente la duplicaron. O sea, Cartella cogió además, los primeros pobladores de Cartella hasta el año 1840 más o menos eran de los pueblos limítrofes inmediatos, que eran Doña Mencía, Cabra, Vaina, eran el 80 y pico %. Cuando ya se liberaliza todo lo que era el tema de plantaciones y tal en Nueva Cartella, acude gente ya de toda Andalucía. Además, cualquiera de nosotros, si profundiza en su árbol genealógico, ve que tiene gente de otros pueblos de la provincia de Córdoba, de la provincia de Granada, de Almería, en fin, de todas partes fueron a parar a Nueva Cartella. Y fue, ya digo, el desarrollo que tuvo Cartella en gran parte, pues ya digo que era la primera gran migración fue esa, en la segunda mitad del siglo XIX en Cartella. Y hasta aquí me he extendido en la exposición. El libro, la verdad, yo le he dicho ni un 3% de lo que viene en el libro. Además, yo no digo que escriba bien, pero de luego escribo muchísimo mejor que hablo. Hablar he perdido mucha práctica. Además, yo fui profesor en la facultad hace ya muchos años y desde que no practico he perdido muchos puntos, francamente. Entonces, ya le digo, yo creo que merece la pena leer el libro. Y otra cosa, le digo, este libro que presento hoy aquí es la primera edición. La segunda edición tenía que estar hoy aquí, está en imprenta, así que los que compren el libro, que sepan que si me dejan su dirección completa, les voy a mandar por el coste de este libro el segundo libro, que es la edición actualizada y revisada. Digo actualizada porque con posterioridad a escribir el libro han aparecido nueva documentación, sobre todo de la Diputación Provincial de Córdoba, que añade más datos. Más o menos la idea es la que he dicho, pero añade muchos más datos, es más completo. El libro es un poquito más grueso, este libro tiene 280 y tantas páginas, y el que yo les mandaría tiene 316 páginas. Además, las ilustraciones del interior van coloreadas, estas van las del interior en blanco y negro, en fin, que es un poquito más libro que este. Por ese yo me comprometo, si me dejan su dirección y tal donde mandarlo, a mandárselo por correo en cuanto esté en imprenta, que seguramente será la semana que viene. Y nada, reiterarle mi agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias, Manuel, por presentar tu libro en nuestro centro, que deseamos toda clase de éxito. Y ahora, si me permitís, os voy a explicar una adivinanza. Mira que se me va la gente. Eso hay la gente, pero cuando yo empiezo a hablar, yo puedo evitarme que yo a ese pueblo quiera. En ese pueblo nació la que fue mi compañera. La primera vez que oí el nombre de aquella villa, salió de los labios frescos de una preciosa chiquilla. ¿De dónde te vienes tú? Le dije por preguntar.
Y entre sonrisa y sonrisa me dijo con alegría: yo soy de un bello rincón de mi alegre Andalucía. Con qué orgullo decía aquella linda muchacha: mi pueblo es el más bonito de todos los pueblos de España. Tiene una iglesia chiquita, le adora su campana, donde nos llama a misa los domingos a la mañana, y una plaza cuadrada con asiento y con arco, donde descansan los hombres de la tarea del campo. Y al contemplarlo de lejos en medio de un mar de luna, parece una barca blanca que navega rumbo fijo. Y tiene muchas más cosas que la muchacha me dijo, que con el paso del tiempo he comprobado yo mismo. Tiene una gente sencilla, cariñosa y hospitalaria, que le da bienvenida al forastero que vaya. Y cuando sus hijos emigran por esas tierras de Dios, siempre lleva a su pueblo dentro de su corazón. Por eso lo he hecho mío sincero, lo siento como si mío fuera, que de todo lo que hay debajo de las estrellas, el pueblo que yo más quiero se llama Nueva Cartella. Bueno, espera que me separo de aquí. Recordaros que el sábado a las 8:30 en la iglesia de la Seu de Gara tenemos las saetas. Estáis todos invitados. Allí os espero. Yo quiero una pregunta. Que se vayan, que te firmen el libro. Entonces, a mí me ha quedado una duda. Nueva Cartella, ¿por qué sale ese nombre? Vale, porque el monte, vale, me has ido explicando, pero Nueva Cartella, ¿por qué viene ese nombre? Bueno, el nombre de Nueva Cartella se lo impuso el que se ha tenido hasta la fecha por fundador, don Diego Carro y Díaz. Ahora, ¿por qué le puso Nueva Cartella si se llevó el secreto a su tumba? Sí. Bueno, había una Cartella, no, hay una Cartalla, sí. Bueno, Cartalla no, hay Cartella que está en la provincia, no, Diego Carro era de Baena, nacido en Baena y tal. Esta Cartella está en la provincia de Cádiz, cerca de San Roque, y Cartella fue una ciudad que se fundó en la Cartella de aquí, de Cádiz. Se fundó en la época de los romanos, y se fundó porque los legionarios romanos que se licenciaban querían seguir viviendo en la zona donde habían vivido y establecerse con su familia. Entonces le pidieron a Roma porque antes en la época romana no se podía fundar una ciudad así porque así. Necesitabas que te lo aprobara Roma, porque además había su estudio, sobre todo que tuviera suministro suficiente de agua, en fin, comunicaciones, seguridad, todo eso, ¿no? Entonces se le dio un estatuto a la ciudad de Cartella, pero no era el estatuto de ciudadanía plena de Roma, eran como ciudadanos de segunda en Roma. Y entonces Diego Carro, deducimos que le puso Nueva Cartella porque le recordaba la Cartella esta de los romanos, en el sentido de que en Baena los cartellanos eran considerados de segunda. Pero todo esto tenemos que decir el contexto en el que lo hizo Diego Carro. Diego Carro le puso el nombre de Nueva Cartella en el año 1822, concretamente el 25 de octubre de 1822. Era una época que estaba vigente el régimen liberal todavía, pero muy en entredicho. 3 meses antes, por ejemplo, en Baena había caído en manos de los absolutistas, después volvió otra vez, y también Diego Carro era liberal en aquel momento. Entonces, también tuvo, de alguna manera, claramente, aunque él hizo alusión a una ciudad romana que había por allí, era mentira. Diego Carro, además, era... Dedícate, déjalo un momentito, ahora cuando se...